Ya estamos con Juan Manuel Rodríguez, es economista, investigador independiente, especialista en relaciones laborales, exdirector del Instituto de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y exdirector del INEFOP. Buenos días, Juan Manuel, y gracias por estar una vez más por aquí. Buenos días y encantado de estar. Una presentación extensa. Sí. Pero bueno, ahora ya decías, te estás dando algunos gustos, ¿no? Podés hacer otras cosas que no sean solo las relaciones laborales. Exactamente, sobre todo escribir. Bueno, importante, un lindo hobby. Sí. Juan Manuel, queremos de todas maneras volver a traerte a lo tuyo de toda la vida, justamente que es el trabajo, el empleo, y ahora hablábamos fuera del aire que está en discusión el tema de la reducción de la jornada laboral. El PIT-CNT presentó su propuesta esta semana y habló de la posibilidad de ir a 40 horas semanales con una remuneración de 48 horas. Decías, esta es una discusión que viene de años y años. ¿Cómo ves esta propuesta del PIT-CNT? Bueno, el tema es cómo se implemente, ¿no? Porque uno, en Europa, por ejemplo, se trabaja efectivamente, en la gran mayoría de los países, menos de 40 horas. Pero la ley sigue siendo 40 horas. Es más, hay dos países que tienen 50 horas. Con lo cual, hay... ¿Cuáles son los dos países de 50 horas? Bueno, solo si lo tenías presente, porque... creo que uno es... No, Finlandia no. No me acuerdo. No, pero porque a veces se habla justamente de países muy desarrollados, pero que sin embargo tienen una carga horaria mayor. Claro, es digamos, la ley es un componente de lo que afecta a la realidad, pero la realidad es mucho más rica que la ley. Y en realidad casi todas las negociaciones de los últimos, que voy a decir, 40 años son por negociación colectiva, mucho más que por ley. Aunque a veces hay leyes que sí se hacen y se han hecho ahora, como contar algunos casos, en ejemplos concretos, que establecen derechos, sobre todo a los trabajadores, ¿no? Claro, que se ejercen en la medida que haya un acuerdo con la empresa. Con lo cual, la ley lo que hace es promover la negociación colectiva. Pero si no hay acuerdo, no se implementa. Pero concretamente pensando en esta idea de reducir, pero ganando esto, ¿eso cómo lo ves? Lo que pasa es que la discusión hoy no es solo la jornada de trabajo. Es la productividad. No, es muchas más cosas, supongamos. Incluso el COVID, la crisis del COVID introdujo un factor en el trabajo increíble, que es el hecho de saber de que se puede trabajar desde la casa y aumentar la productividad de ir presencialmente. Hay una encuesta del año pasado en Inglaterra, en donde, que creo es la única que yo conozco que se hace con estas características tan amplias, en donde tanto empresarios como trabajadores no quieren volver al trabajo presencial. Tampoco los empleadores, eso es lo raro, ¿no? Bueno, se ahorra mucha cosa también, por parte de los empleadores, cuando se trabaja a distancia, ¿no? Quienes no pagan ni la luz, ni el agua de quien está trabajando, ni las máquinas. Bueno, pero todo eso se discute. Está claro, por ejemplo, pero eso si el trabajador trabaja en su casa, ¿quién pone la máquina? Claro, por ¿Quién eso. paga la internet y la luz? Todo eso se negocia. ¿Y no corremos el riesgo ahí en esos casos de que se desdibuje el tema de la cantidad de horas que trabajamos? Porque estando en casa es como que nunca se termina de cortar la jornada laboral. Sí, y hay que establecer reglas que son más o menos cumplibles. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador está en su casa, si bien está trabajando, también está haciendo otras cosas. Por ejemplo, si tiene que llevar a su hijo a la escuela, cortar 10 minutos, llevarlo y volver, no es nada. ¿Está trabajando o no está trabajando? En realidad está simplemente tardando 10 minutos en contestar una demanda. Pero a él le da un gran beneficio. Por ejemplo, puede cocinar, puede hacer que esto es uno de los aspectos que hoy se discute mucho en Europa, porque cambió
el concepto de cuál es el criterio, cuál es el objetivo por el cual se reduce la jornada de trabajo. En el 90, en donde yo creo que ocurrió el hecho más importante en este campo a nivel mundial, que es que Francia decidió la jornada de 35 horas. Uh-huh. Ya pasó bastante tiempo y se ha hecho un balance de cuáles son los efectos. Bueno, el argumento principal de la ley Aubry, que era la ministra francesa, el argumento central es el reparto del trabajo. Es decir, que cada uno trabaje menos para que trabaje más gente. Ese es el argumento central. Hubo otros, pero ese fue el central. La gran discusión en Francia fue el reparto del trabajo. Transcurrido un tiempo, se vio que la reducción de la jornada de trabajo trajo muchas consecuencias positivas, pero no en la creación de empleo. Con lo cual hoy, si uno mira lo que dice el propio Pit-Snete, plantea algo de reducción, pero en realidad el eje del planteo, y en el documento que hizo el Cuesta Duarte también está claro, es en el aumento de la mejora de la conciliación de lo que es la vida familiar y la vida social con el trabajo. ¿Y tenemos hoy en el mundo algún ejemplo de países donde se haya logrado reducir la jornada laboral sin que haya habido pérdida de salario ni de productividad? Claro, muchos. ¿Cómo se logra eso? Por luchas sociales. Uh-huh. Es decir, no hay... En la historia es así. Justamente por eso traía un trabajo que es un estudio que se hizo en Francia de varios siglos, uh-huh, en donde uno se asombra, ¿no? La reducción de la jornada de trabajo sin reducción de salarios. Y cuando ve los tiempos en los que... Porque si bien este es un trabajo que va desde 1830 hasta 1990, y si bien uno ve que hay momentos claros de reducción de la jornada de trabajo, esos momentos claros coinciden con hechos políticos en los cuales sean los trabajadores o sean los partidos de izquierda generaron una situación de conflicto. Y hubo enfrentamientos. En algunos casos con resultados positivos, en otros con resultados, pero digamos, está claro que la reducción de la jornada de trabajo es una confluencia de las luchas sociales en la historia, y lo sigue siendo hoy. Y las discusiones, aunque te parezca raro, los planteos que tienen los distintos actores sociales no tienen grandes cambios. Algunos de estos planteos los ratifica la historia y otros no. Por ejemplo, es claro que los empresarios en todas las épocas, el argumento que tenían en contra de la reducción de horas de trabajo sin reducción de salarios es el aumento de los costos, que objetivamente es así. Si uno trabaja menos y gana lo mismo, uh-huh, por hora gana más, con lo cual aumentan los costos. Con lo cual, dice, esto va a significar pérdida de competitividad de las empresas y a la larga va a aumentar el desempleo. Este es el planteo histórico del sector empresarial, y si uno lo mira hoy, siguen diciendo lo mismo. ¿Y eso se ha dado? Y bueno, el hecho objetivo es que tú tenés varios siglos en donde hay una reducción de la jornada de trabajo espeluznante. En ese mismo tiempo la población siguió creciendo y el sistema capitalista no se cayó. El desempleo no aumentó. Y no aumentó. Uh-huh. Entonces, el hecho objetivo es que, bueno, hubo algún factor por lo cual, si hubo un aumento del costo, se compensó con otra cosa. Pero no hay una caída del sistema. Es decir, el planteo empresarial que puede ser correcto para algunas empresas concretas. Uh-huh. Es probable que algunas hayan quebrado. Uh-huh.
porque siempre en todo el sistema capitalista se compite en los mercados con distinto nivel de eficiencia. Y la que está en el límite de eficiencia le aumentan un poquito el costo y puede quebrar. Ahora, no quiebra el sistema. Ese mercado lo toma otra empresa, que va a tener que tomar seguramente algunos trabajadores. Ahora, las cifras son acalambrantes. Te voy a dar una solamente porque como estamos aquí no podemos mostrar el cuadro. A ver. En 1830, la jornada media, tomando industria, servicios y agro, eran 3.000 horas al año, promedio. Bueno, en el siglo anterior era más. Hubo un periodo que fue menos y después fue más, por una historia que bastante particular. Y en 1990, la jornada media es 1.650. Un poco más de la mitad. Un poco más de la mitad. Es decir, ¿en cuánto tiempo vamos acá? 2 siglos, ponele, un poquito menos. En 2 siglos la jornada de trabajo se redujo a la mitad, los ingresos aumentaron y el sistema no cayó. Juan Manuel, hay otro tema que queremos conversar con vos que tiene que ver con cómo ha sido la situación o cómo ves que ha sido la situación ahora, ¿no? Pensando que estamos terminando este periodo de gobierno y cuál es la evaluación de lo que ha sido el trabajo durante este periodo, políticas salariales, políticas de empleo. Bueno, hay formas distintas de decir las cosas que a veces pueden parecer que significan lo mismo, pero no lo significan. Cuando el gobierno asumió, inmediatamente vino la pandemia. Entonces el gobierno prometió que el salario real no iba a caer. Pero la primera negociación colectiva que hubo en el mismo 2020, no hubo negociación colectiva. Se decidió que no podía, que la economía no estaba y las empresas no estaban en condiciones de soportar un aumento de salarios cuando podían trabajar menos. Se redujo la movilidad, fue un periodo de crisis claramente, con lo cual el salario cayó, porque la inflación sigue subiendo. Hay que pensar que el salario real, que es el poder de compra del salario, es la combinación entre lo que el monto de salarios y lo que cuestan los bienes que compran esos salarios. Si la inflación, que es lo que mide los precios, sube y el salario no sube, el salario real cae. Y en el 21 siguió cayendo el salario, aunque ya la situación era distinta y luego el país empezó a crecer. Y la política salarial no cambió básicamente. Lo que ocurrió al final del periodo, estamos allá hablando casi del 23, es que el gobierno adoptó una política muy contractiva, que es lo que hoy se está discutiendo, en cuanto se sostiene que el dólar no suba. Pero si el dólar no sube, todos los productos importados no suben de precio. Porque bueno, el dólar es la intermediación entre el precio internacional, que es en dólar, y el precio interno, que es en pesos. La traducción de uno a otro es el valor del dólar. Si el dólar está bajo, algo que cuesta, pongámosle, $2, si el tipo de cambio, en vez de ser 1, es 0,5, si es 1 va a valer 2 pesos, si es 0,5 va a valer 1 peso. Entonces, claramente es una política antiinflacionaria, por eso permitió estar dentro del rango meta. Y por tanto el salario sirve más, digamos. Exacto. Rinde más. El salario llegó a niveles similares a los del 2019, sin grandes cambios en la política salarial. Básicamente porque la inflación ayudó a que el salario real tuviera un crecimiento, porque el crecimiento no significa, por lo que decía antes, si depende de la inflación
y del salario, aunque no suba el monto de salarios, si cae la inflación, el salario real sube. Fue una consecuencia, no fue una suba de salario. Exactamente. Claro. Ahora, uno puede decir entonces, que es lo que dice el ministro hoy, nosotros cumplimos, el salario no cayó. Ahora, el salario real que se perdió en los años en que sí cayó el salario, no se recuperó. Y eso es muchísimo dinero. Se piensa que buena parte de lo que no subió el déficit fiscal tiene que ver con el ahorro de costos del Estado por el gasto de salarios públicos. Y si pensamos en términos de futuro, ¿con qué desafíos se va a encontrar el próximo gobierno en términos de empleo? Si pensamos en salario, en cantidad de empleo, desarrollo industrial, inversiones. Como cualquier gobierno. Como tú vas al gobierno tenés que enfrentar todos los problemas. Bueno, pero no es lo mismo partir, ¿no?, de cierto nivel de empleo si estás con una cantidad considerable de gente ocupada, desocupada. Hoy el empleo está en un nivel similar al de 2019. Los cálculos que ha hecho el Instituto Cuesta Duarte muestran que buena parte de esos empleos son de muy baja calidad y por lo tanto de salarios bajos. Si supongamos el Frente Amplio ganara en las próximas elecciones, claramente va a haber en los primeros 3 meses, que van desde que asume el gobierno de marzo hasta junio, una fuerte convocatoria de los consejos de salarios y bueno, y ahí se va a discutir lo mismo que pasó en el 2004, cuando asume el gobierno, convoca a los consejos de salario y se va a discutir y probablemente muchos de esos salarios, que muchos tienen que ver con salario, con empleo protegido, probablemente se mantengan porque hay un grupo de población que probablemente no acceda inmediatamente al empleo formal, pero claramente digamos, no se parte de una situación trágica, sobre todo porque el empleo se recuperó en los últimos años. Los salarios tienen ese periodo de pérdida que ya está perdido, pero los trabajadores van a pedir que crezca, claramente. Hay una frase de un colega tuyo, de Juan Raso, que es especialista en Derecho del Trabajo, que estuvo acá en el programa, y meses atrás lo que nos decía es, si bien no hay duda de que el sindicalismo uruguayo, el PIT-CNT, está alineado ideológicamente con el Frente Amplio, no están abrazados. Él en ese momento agregó que el PIT-CNT nunca en el periodo del Frente Amplio fue su brazo sindical, nunca ha sido lo que son los sindicatos peronistas para el gobierno peronista. Hay una idea común, pero repitió, no están abrazados. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo dirigí el Instituto de Relaciones Laborales, que es el que calcula el índice de conflictividad. El PIT-CNT le hizo más paros al Frente Amplio que a los gobiernos anteriores. Eso te muestra si es dependiente o no es independiente. Que hay un vínculo, porque la gran mayoría de los dirigentes del movimiento sindical son frentistas, sí, hay un vínculo, pero las decisiones del PIT-CNT no las toma el Frente Amplio. Yo diría, las del Frente Amplio tampoco las debería tomar el PIT-CNT, y los hechos muestran que el plebiscito actora de la Seguridad Social lo discutió el PIT-CNT, y la discusión de la LUC y el juntar firmas era una cosa que era muy polémica dentro del Frente Amplio, porque la mayoría pensaba que en realidad no se iban a conseguir las firmas. Y tuvieron muchas dudas, sumado al hecho de que dentro de las instituciones sociales, en donde estaba el PIT-CNT en primer lugar, pero también estaban los grupos feministas y estaban otros grupos que no tenían la misma posición que el PIT-CNT, con lo cual les costaba a ellos tomar una postura aún dentro del grupo, digamos, social, por llamarlo. Y bueno, finalmente lo decidió el PIT-CNT, y una vez que lo decidió el PIT-CNT, el Frente Amplio decidió
sumarse al PIT-CNT. Podría decirse que el Frente Amplio es el que sigue al PIT-CNT y no que el PIT-CNT siga al Frente Amplio. Porque en varios hechos importantes de los últimos años, las decisiones las tomó antes el PIT-CNT que el Frente Amplio. Y en el caso de la seguridad social, es claro que la tomó sabiendo que en el Frente Amplio había una cantidad de dirigentes que no estaban de acuerdo con el plebiscito de la seguridad social. No se puede decir en este caso que el Frente Amplio haya seguido necesariamente lo del PIT-CNT, pues no, de hecho dejó la libertad de acción, ¿no? Y después, cuando se consiguieron las firmas, el Frente Amplio mantuvo su postura de independencia. Uh-huh. Entonces ya los dos integrantes de la fórmula dijeron que no la van a votar. Con lo cual, esa idea de que uno es el brazo armado del otro, cae. En la historia no se ratifica. Juan Manuel, mucho se habla, ¿no?, de este vínculo del movimiento sindical con el Frente Amplio, pero bastante menos se habla de la relación del gobierno con los sectores empresariales. Con los Maya Oro, hemos escuchado en varias oportunidades al presidente de la República, ¿no?, hablar de esto de fortalecer a los Maya Oro. ¿Cómo es ese vínculo? Y bueno, claramente el gobierno... si tú miras en toda la distribución del ingreso, en el gasto público, Uruguay es el país que gastó menos para atender a los marginados de la COVID en América Latina. Esto no lo dice ningún estudio acá, lo dice la CEPAL. El propio presidente fue a la CEPAL a decirle que esos cálculos estaban mal hechos. Y la secretaria general de la CEPAL le dijo, mire, los hacemos en todos los países igual y no los vamos a cambiar. Obviamente eso debilitaba la imagen de Uruguay, porque CEPAL es un organismo independiente. CEPAL es un organismo que hay gente de izquierda, hay gente de derecha. Yo hice varias consultorías para CEPAL y no es que vos vas y es un organismo independiente, verdaderamente. Si no, cae en poco tiempo. Y en varios periodos la CEPAL tuvo posiciones enfrentadas a lo que decían los académicos de izquierda más reconocidos. Por eso se llamaba que el CEPAL era el desarrollismo, pero no el desarrollo. Pese a que estuvo Celso Furtado en la CEPAL y hay una barra de economistas y de académicos que no comparten lo que dice la CEPAL y que toman distancia de ella. Bueno, la CEPAL sacó esas cifras, que las sacó para toda América Latina. Uruguay quedaba muy mal y paralelamente, si tú ves decisiones que tomó este gobierno, son decisiones que favorecen al empresariado general o a algunos empresarios concretos. Entregarle el puerto a un monopolio por 50 años, el puerto es una de las cosas que le dio identidad a Uruguay. Entregárselo prácticamente en carácter de monopólico, a contrapartida de que ponga una cantidad de dinero que es insignificante con lo que significa el puerto 60 años. E incluso la actual ley de medios recoge buena parte de las críticas que los medios importantes del Uruguay, los canales de televisión, hicieron al proyecto de reforma de medios que se discutió durante el periodo de los 15 años del Frente Amplio. O sea, realmente lo que hizo fue plasmar en una ley la demanda de los empresarios. El hecho de darle la posibilidad de que usen lo que invirtió Antel para competir con Antel, que esto es lo que objetivamente pasó, es atender a los intereses de los grandes intereses de los medios de comunicación. Es decir, el gobierno hizo una opción clara.
que él es normalmente la que hacen los gobiernos de derecha, ¿no? Que es favorecer sobre todo el gran capital. Juan Manuel, vos recién hablabas además sobre conflictividad, ¿no? Hace unos días conocimos el informe de la Universidad Católica sobre este tema, sobre conflictividad del mes de julio, y si se observa tanto este mes como los pasados, en comparación con el primer semestre de 2023, la conflictividad parece haber bajado o en algún mes mantenido. ¿A qué se debe esto para vos? Es que hay un ciclo. A veces uno no lo ve. Cuando tú miras un periodo de 20 años te das cuenta que hay un ciclo. En el año electoral siempre la conflictividad baja. Y baja por, yo creo que 2 razones principales. La primera es que el gobierno concede a los trabajadores cosas para que no haya conflictos que debiliten su imagen empresarial. Primera cosa. El caso ahora, la caída de la inflación le sirve al ministro de Trabajo para decir que cumplieron la meta, cuando en realidad la cumplieron de una forma, interpretándolo de una manera bastante discutible, porque los trabajadores perdieron 3 años para llegar después al nivel de partida del 19, y en lo que perdieron en los 3 años ya no lo van a recuperar. Entonces, que mantuvieron el poder, es discutible, ¿no? Pero si uno mira punta a punta, es cierto. Lo que pasa es que los trabajadores viven todos los días, no viven solamente al inicio o al fin de cada año. Entonces, hay una postura genérica de que en el último año de gobierno se inauguran más caminos, puentes, viviendas, y además se atienden más necesidades, sea de trabajadores, sea de sectores vulnerables. O sea que no es una gran particularidad esta de que haya descendido la conflictividad. Pasa todos los años. Si tú miras en la página web de la Universidad Católica, están todos los años, desde el 85 que lo empezamos a hacer, y tú miras el último año y vas a ver que siempre pasa lo mismo. Pero por otro lado, yo creo que hay otra causa, y es que el movimiento sindical, aparte de tener probablemente menos problemas genéricos, porque el movimiento sindical normalmente tiene las 2 causas centrales de conflicto, son empleo y salarios. Estos 2 problemas en este año no funcionan, no hay demandas, y los conflictos que hay son por conflictos extrasindicales, caso el CASMU, caso un accidente en la construcción, caso que, bueno, finalmente se discutió si se cerraba o no una planta, pero temas que no llevan a que la cantidad de jornadas perdidas por paro, que es la variable central para medir la conflictividad, crezca, porque la razón principal de los conflictos no está presente. Entonces, aparte del hecho de que muchos dirigentes sindicales pasan a dedicar tiempo a la campaña electoral. Juan Manuel Rodríguez, economista, investigador, independiente, especialista en relaciones laborales, muchas gracias por esta mañana en Nada que Perder. Te tuvimos una vez más por aquí. No, para mí el mayor gusto, encantado siempre. Hasta la próxima.